Yo le comentaba lo que fue ayer esta sesión en el Congreso con el tema del tratamiento del presupuesto y que, bueno, finalmente terminó, como todos sabemos. La oposición le votó en contra, pero es lamentable porque ya había un consenso para volverlo al tema comisión, pero bueno, el que pateó el tablero, tiró el mantel, fue el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Y esto está marcando a las claras, o al menos veremos cómo sigue la historia, y de eso vamos a hablar ahora, cómo será en el futuro la relación del gobierno con la oposición en el Congreso de la Nación. Para que nos cuente detalles de cómo fue esto, en la sesión de ayer vamos a hablar con quien es diputada nacional por nuestra provincia, del bloque Juntos por el Cambio. Hablamos de la señora Virginia Cornejo, con quien me dice la producción que ya estamos en línea. Virginia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, diputada? Un gusto estar con ustedes, Daniel, acá llegando a Salta y bueno, después de cumplir con el deber, diría Daniel. Exactamente, bueno, gracias por atendernos como siempre, diputada Cornejo. Bueno, pero muy expectantes para que nos cuentes qué pasó ayer en esta sesión, que yo cuando terminaba anoche el programa adelantaba y decía yo lo veo bastante complicado al tema, pero después parece que se arreglaba, pero después apareció Máximo Kirchner y pateó el tablero. Virginia, contanos qué pasó. Bueno, cuando Máximo Kirchner patea el tablero, será que no quiere un arreglo de las cuentas públicas para la Argentina. Realmente llama mucho la atención el comportamiento de este chico, ¿no? Cada vez que se está en la búsqueda de encaminar el país hacia adelante, hay alguna manifestación que nos deja muchas dudas. Si no es de la madre, es de él, de la cámpora, de su organización. Pero vamos a lo que realmente el país le interesa. Exacto. Hay dos cosas que son muy importantes y yo quiero rescatar la primera que logramos, que sin duda es del interés de muchos, va a tocarle en la vida diaria a muchos salteños y a muchos argentinos, que hemos logrado conseguir los números para que se vote, que se trate en la próxima sesión, que se aumente la tabla con la cual fije el impuesto a los bienes personales. Hoy, los argentinos, por tener un autito de 2 millones de pesos, ya están afectados a los bienes personales. Porque no se actualiza la tabla, ha quedado totalmente atrás de lo que es la inflación, y son muchísimos los argentinos que van a dejar de pagar estos tipos de impuestos que no hacen más que agobiarnos, que nos quitan las posibilidades de inclusive para nuestra familia, de nuestros sueldos, de nuestras jubilaciones, en fin. Así que con esto estamos muy contentos y no quería dejar de destacarlo y de contarlo. Ha sido una muy buena jugada nuestra, interpretando el reglamento, donde logramos que se sume Graciela Camaño, el bloque de los cordobeses, por supuesto los que hoy entraron como Avenida del Medio, ¿no? Los libertarios, todos de acuerdo en este tratamiento que se va a dar el día 21 de diciembre. Bien. Así que el 21 vamos a estar allá debatiendo este tema. Sobre el presupuesto, la verdad que era un dibujo que pedía superpoderes, que tenía la posibilidad de aumentar los impuestos a gusto y paladar de un ejecutivo cuando eso no está permitido. Las cámaras están en funcionamiento, Daniel. Este presidente se ha acostumbrado a gobernarnos por decreto. 176 decretos haciendo cola para que sean aprobados y convertirlos en ley, es lo que estoy diciendo.
no aceptaron ningún tipo de cambio, no está previsto el financiamiento internacional o el financiamiento con lo cual piensan solventar el gasto público, las obras, en fin, todo lo que esto significa. Nosotros le dimos el quórum. Ellos tenían que conseguir sus votos y evidentemente nadie estaba dispuesto a darle los votos a algo que no es un presupuesto, que era un dibujo donde no se preveía el arreglo con el Fondo Monetario Internacional y donde no han entendido este oficialismo que los argentinos le pusieron un límite al poder. Le pusieron un límite para consensuar, para hablar, para encaminar, para buscar soluciones. Desde Juntos por el Cambio se lo demostramos. Nos sentamos a darle quórum, nos sentamos a escucharlo, a pesar de que el oficialismo no escuchó una sola de todas las propuestas que se le hizo y avanzó queriendo sancionar un proyecto que ya hacía 3 meses que habían cambiado las condiciones de la Argentina, prevé una inflación que ya en el año 2021 está superada con la prevista en ese presupuesto que termina ahora y a su vez con la prevista para el 2022. Pero hay que destacar algo, Daniel. Están poniéndolo como la tragedia del siglo aunque no se aprobó el presupuesto. Ellos lo van a prorrogar seguramente por DNU, lo pueden hacer. Cuando asumieron en el fines de 2019 y empezó su gestión en el 2020, empezaron prorrogando la ley de presupuesto que estaba aprobada y regía para el 19, aumentaron las planillas y las pasaron por el Congreso de obras y de modificaciones a ese presupuesto. O sea, tienen herramientas perfectamente para que el país siga funcionando, ya lo hicieron y lo van a volver a hacer, así que no es una tragedia. Y el Congreso va a estar esperando la reformulación de ese proyecto que ha sido rechazado y la reformulación incluyendo lo que va a significar el Fondo Monetario Internacional y la reestructuración de la deuda. Ahora, obviamente que después de lo que pasó ayer en el Congreso, vos, como siempre, Virginia, sabemos que estás permanentemente informada y todo. Habrás visto que en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos lados, el oficialismo, bueno, carga con todo contra la oposición, dice que son unos irresponsables, que lo dejaron al país sin presupuesto, que cómo puede ser esto, aquello. Ahora, yo sostengo, no sé si estoy muy loco, por eso te lo comento, a ver si compartí mi locura, que no es tal, creo, que yo estoy convencido que esta ha sido una maniobra de el propio Máximo y su mamá para ellos boicotear la gestión de Alberto. ¿Coincidís en la lectura de esto? ¿Crees que puede ser posible esto que planteo, Virginia? De alguna manera yo también te lo manifesté, o sea que estamos pensando que esta puede haber sido una estrategia de quienes quieren ejercer el gobierno, que no son los que deberían estar gobernando, pero que ponen todos estos palos en la rueda para que la Argentina salga adelante. Quieren el poder absoluto, no escuchan, en lugar de buscar consensos, insultan. Bueno, lo que hemos vivido en esta madrugada o en esta mañana, porque creo que todo esto lo hemos vivido a eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Pero acá hay que tener algo en claro, Dani. Ellos gobiernan, ellos tienen que solucionar los problemas. Nosotros dimos la oportunidad, inclusive, que muchos nos oponemos, y era una de las que me oponía, de que devuelvan ese proyecto de presupuesto a la comisión de presupuesto, sí. Porque lo que sucede, y hay que decirlo con todas las letras, es lo siguiente, Daniel: salen a pagar votos, y nos pasaba, cosa que ahora no sucedió, y de esa manera
bueno, se aprueba un proyecto que era un papel, y esto también es cierto. Independiente de la voluntad política de quienes, de Cristina y de Máximo, la realidad es que el que gobierna tiene que hacerse cargo del gobierno, tiene que buscar soluciones y imponer sus soluciones a todo este desmanejo que hoy tenemos, ¿no? ¿Cómo fue el comportamiento de los legisladores de Salta, de tus pares que nos representan en el Congreso, Virginia? Bueno, tanto Carlos Zapata como Miguel Nani, totalmente compenetrados con esto que estamos hablando, de que las cosas hay que hacerlas bien, de que hay que entender que perdieron las elecciones y que ahora ya no son dueños del país, que en la legislatura tienen que consensuar los temas, y así fue su comportamiento. En cuanto a nuestros pares nacionales del Frente de Todos, bueno, ellos están dentro del Frente de Todos, pero considero que son personas muy que pueden llegar a construir, Daniel, que es lo que necesitamos, ¿no? Uh-huh. Tenemos gente ahora preparada, tenemos gente que ideológicamente, si bien pertenecen a un espacio, pero creo que tienen razonabilidad, y todo esto lo vamos a empezar a vivir a partir inclusive de este anuncio que le estoy haciendo. Se va a cambiar la escala para calcular bienes personales, impuestos a las ganancias de nuestra de gente que hoy está exacto ahogada porque sí. le cobran sin haber tenido ningún tipo de ganancia porque no se actualizan las escalas. Uh-huh. Esto va a tener impacto fiscal y sin duda lo tendrá que rever este ministro de Economía Sarasa que tenemos, que la verdad uh-huh. cada día me admira más ver tanta ideología en alguien que supuestamente se formó en grandes universidades. Pero te queda claro que el comportamiento de Guzmán desde el punto de vista político siempre había sido neutro, por así decirlo, no caía en el tema de ideologizarse, ponerse de un lado y del otro, pero parece que últimamente, bueno, hay lo aprietan, como normalmente se dicen, para que tome definiciones políticas, y la verdad que vemos que cada día mete la pata más, con todo el perjuicio que eso ocasiona ante la imagen del país en plena negociación con el fondo, ¿no? Así es, Daniel, pero yo quiero decirle algo a los salteños y algo a los argentinos. Hoy tenemos una enorme responsabilidad, la vamos a cumplir. Nosotros hemos escuchado las urnas, no somos dueños de la voluntad de la gente, pero nos han dicho que están cansados, que quieren soluciones, que quieren que se trabaje por ellos. Y esto es lo que hemos hecho en el día de ayer y vamos a seguir haciendo. Hemos recibido miles de mensajes que nos decían, no, estas cosas no pueden seguir pasando. Y personalmente siento una enorme satisfacción porque por primera vez podemos realmente fijar posiciones con claridad y decirle a los argentinos que estamos buscando, cosa que hasta acá no lo habíamos podido hacer porque nos aplicaban el número, y hoy no pudieron aplicar el número. Máximo Kirchner tuvo que entender que esta es responsabilidad de ellos, que ellos gobiernan y nosotros controlamos, y que lo vamos a controlar, que no le vamos a dar superpoderes, que no van a poder aumentar los impuestos a su saber y entender, que no pueden subir más las retenciones, que necesitamos producir, que necesitamos conocer cuáles son las fuentes de financiamiento que va a tener el país. Todo esto lo tienen que arreglar y nosotros vamos a defenderlos en esa legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque ese es el voto de la gente. No es que el PRO ni Juntos por el Cambio, no, señores, han perdido las elecciones, y si han sido sordos y no han entendido que esto es así, bueno, van a tener que sentarse en esas bancas y a entender de que tenemos que construir el país que queremos los argentinos. Exacto. La última, diputada Virginia Cornejo, esta solidez, ¿no?, de la oposición, que yo coincido con vos, había una expectativa enorme en la ciudadanía
de ver cómo iba a ser el comportamiento, porque se hablaba de muchas divisiones, diferencias en la oposición, grietas dentro de la oposición, y ayer de manera contundente, efectiva, se vio una oposición muy consolidada, muy coherente, digamos, con la posición política. ¿Esto se sostendrá en el tiempo, Virginia? Esa va a ser nuestra lucha. Hasta acá nosotros, sobre todo en el PRO, y bueno, y hoy se está llevando adelante la convención radical, y la coalición cívica también tiene sus propios matices, pero no puedo hablar de nosotros hoy. Nosotros logramos construir los consensos para que las líneas internas que existen, porque no todos tenemos por qué ser iguales y pensar igual, esas líneas internas se han consolidado en sus autoridades, en mantener la presidencia de Cristian Ritondo, de que la vicepresidencia esté en manos de un hombre de Patricia Bullrich, que somos todos el mismo partido, pero con, decía, matices distintos, y esto nosotros vamos a estar ahí firmes diciéndoles, argentinos, vamos a construir esto porque, Daniel, tenemos un país rico, tenemos un país con gente excelente, todo el día estamos hablando de que no podemos pagar en lugar de hablar de cómo vamos a producir para pagar y cómo vamos a dejar de gastar lo que no tenemos. Y ese es el motivo por el cual estamos en estas situaciones. Es una mentira que el país estaba sin deuda, que la culpa es de Macri, porque todos sabemos que lo único que se hizo fue buscar mejores condiciones para pagar deudas eternas que venimos aumentando y aumentando por gastar lo que no hay, por poner sobre los hombros del que trabaja una enorme cantidad de impuestos y asfixiarlos de tal manera que el país empieza a perder su actividad productiva. Así que a esto es a lo que le vamos a decir basta. Exacto. Bueno, te informo por las dudas, Virginia, que hace un ratito o nada más llega la información que la Unión Cívica Radical se unió, se dejó de lado las diferencias y la grieta. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, fue elegido nuevo presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en una lista de unidad, donde está María Luisa Storani como vicepresidenta primera, y el senador porteño Martín Lustó como vicepresidente segundo. O sea que, bueno, ese es un dato también alentador por el tema de la unidad, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por tu información. Lo lograron. Felicito a los radicales a través tuyo. Y en Salta también tienen que lograr lo mismo. Porque las elecciones en Salta, la Unión Cívica Radical salió dividida. Acá en Capital nosotros logramos 5 concejales y 2 diputados porque ellos salieron divididos. No fueron juntos por el camino. Que también tengo esperanzas en nuestra Salta, porque también Salta necesita de esa unidad y necesita de que seamos constructivos. Exactamente. Bueno, muchas cosas por delante desde el punto de vista político. Te agradezco, como siempre, diputada nacional Virginia Conejo, la gentileza. Para todo ese gran equipo, Dani, y un gusto estar con ustedes. Un beso, lo mejor para vos para el año que viene. Chao, querida.